Hola, querida familia San Luis Beltrán. Bienvenidos a nuestra experiencia de Lección Divina en este sábado 15 de agosto, preparando el Evangelio del domingo 20 del tiempo ordinario. Hoy hacemos esta lección en diferido, pregrabada. Sin embargo, una vez termine esta experiencia, ustedes pueden hacer sus comentarios y desde luego los estaremos leyendo en otro momento. Así que dispongámonos para vivir este encuentro de fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre enviado tu Espíritu. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Esta imagen que ustedes ven entonces hace parte del Evangelio que nos reúne en esta noche, que está tomado de Mateo 15, 21, 28. Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les he dicho en otros momentos, qué rico sería volver a leer el texto, subrayar las palabras interesantes, destacar también los personajes, sus actitudes. Eso nos ayuda a actualizar de una mejor manera el texto de la palabra. Vamos entonces a la primera parte de nuestra lección. Recuerden que es la lectura. ¿Qué dice el texto? Todavía no vamos a sacar ninguna reflexión, simplemente vamos a tratar de desmenuzar el texto. Entonces vamos poco a poco mirando qué nos dice el texto. Este texto tiene elementos chocantes para nuestra mentalidad. Claro, un Jesús como que se hace como el indiferente, como el que no escucha. Un Jesús que utiliza un lenguaje muy judío. Por ejemplo, el pan de los hijos, los perritos, solamente ha sido enviado para Israel. Es una mentalidad que de pronto choca con lo que nosotros conocemos de la persona de Jesús. Pero todos estos elementos tienen un sentido, ¿de acuerdo? Y es la oposición de los fariseos y maestros de la ley
que hacen que Jesús se retire. Es decir, este contexto lo podemos entender históricamente con un Jesús al que los ataques del judaísmo lo han hecho irse a otra parte. De aquí que esté en territorios no judíos. Podemos decir que el Jesús histórico, efectivamente, ante la oposición del judaísmo oficial, ha buscado entonces otros lugares, lo que decíamos el domingo pasado, la otra orilla. Pero también tengamos en cuenta algo, y es que cuando se redacta el Evangelio de Mateo, muchísimos años después de la resurrección de Cristo, entonces resulta que este Evangelio lo entendemos como una respuesta a las necesidades del momento. ¿Y qué está pasando en el momento? Y es que la comunidad cristiana de Mateo, fundada en su mayoría por judíos venidos al cristianismo, todavía tienen mucha dificultad en aceptar a los no judíos, es decir, a los paganos. Hay grandes roces. Todavía no han acabado de aceptar los judíos que el mensaje de Jesús es también para los no judíos. Y les estoy hablando de la iglesia. Es decir, 30, 40 años después de la Pascua de Cristo, esto todavía no se ha acabado de entender. Es por eso que el evangelista, evocando las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, construye este evangelio que tiene un lenguaje muy judío. ¿Qué más podemos tener en cuenta aquí? El papel de los discípulos, que surgen como intermediarios. Miren que nada tiene que ver con otros pasajes en donde los discípulos apartan la gente. Aquí, por el contrario, los discípulos surgen como intermediarios entre la mujer y Jesús. Atiéndela, Señor. Me parece que es muy interesante ese planteamiento que nos hace el Evangelio de Mateo. También podemos decir que, como lo hemos escuchado en otros pasajes, la fe es una condición necesaria para que se manifieste el reino de Dios. De aquí entonces que ya hemos pasado por el discurso de las parábolas, en donde precisamente la conclusión es esa: para que se manifieste el reino necesitamos ante todo la fe. Y por último digamos algo, y es que vuelve a aparecer el tema del pan. Ese tema del pan nos toma en San Mateo del capítulo 13:53 hasta el 16:20. Y aquí podemos decir que la mujer se vuelve la intérprete de lo que ha pasado con el pan. Mejor dicho, es la primera que entiende qué significó la multiplicación de los panes. Ni siquiera los discípulos lo habían entendido. Esta mujer, con su respuesta, está diciendo es que los canastos que sobraron de la multiplicación es lo que nos corresponde a nosotros los no judíos. Podemos entonces darnos cuenta que esta mujer extranjera, sin religión, al menos sin judaísmo, sin conocimiento de la escritura, ha interpretado por primera vez un pasaje del Evangelio, la multiplicación, la primera intérprete. Bueno, esto es lo que podemos decir en esta primera parte de nuestro estudio. ¿Qué dice el texto? Me parece que estas pistas nos pueden servir para seguir caminando hacia la segunda parte de nuestra lección divina. Pidamos, Espíritu Santo, para que a partir de estas claves podamos entonces preguntarnos qué nos dice el texto, qué me dice el texto. Podemos decir lo siguiente, y es que este texto nos invita a tomar conciencia de lo que realmente importa. Miren cómo la mujer cananea expresa con claridad y sencillez sus anhelos, sus peticiones. También nosotros estamos llamados a hacerlo. Miren, cuando necesitamos algo simplemente no hay que dar rodeos, con sencillez hay que decirlo.
y sobre todo ante el Señor. Y yo creo que si entre nosotros también sencillamente expresáramos nuestras necesidades sin maquillar mucho, todo sería más sencillo. En segundo lugar, la insistencia en la oración. A Dios es el único que hay que rogar e insistir. No significa porque hice una oración al Señor, ya la dejo de hacer, no. Este Evangelio es una invitación a insistir en la oración. Y por último, preguntémonos algo tan interesante como esto. Y es que esta mujer va gritando detrás de Jesús porque hay algo que le impacta, que le llama la atención. Preguntémonos si acaso también alguien como la mujer grita detrás nuestro, viene también detrás de nosotros porque le hemos impactado con nuestra forma de vivir. Y hay una pregunta también muy interesante. ¿Será que a nuestra iglesia la buscan otras personas porque ven algo que impacta, que les llena y quieren estar ahí para el conocimiento de Jesús? Bueno, podemos entonces respondernos de manera personal esas preguntitas para que pasemos entonces a la oración. Vamos entonces a orar juntos. Vamos a pedir al Señor eh, que a través de este momento de oración nos llene de su espíritu, nos llene de su amor. Recuerden que la oración responde a la pregunta: ¿y yo qué le digo al Señor? Hagamos un espacio de silencio, de sosiego. Hablemos con el Señor. Señor, enséñanos también a ser intercesores, así como los discípulos. No podemos ser, como dice el Papa Francisco, una aduana, sino al contrario, quienes posibiliten el encuentro de otros contigo. Señor, haz que nosotros en la iglesia hagamos experimentar a los de afuera algo tan lindo, tan sabroso, que quieran insistir y gritar para conocerte, Jesús. Concédenos, Señor, tener apertura hacia los demás, no estar cerrados para que otros vengan a conocerte. Señor, concédenos humildad, sencillez en nuestra petición y ante todo hacerlo con fe. Fe en ti, Señor, en nadie más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, entonces, está la contemplación, que es el compromiso. Y yo les invito pues a 3 punticos. Primero, analizar las actitudes de cada personaje. Entonces, volver ahora, mirar cada personaje. Y de pronto, con el que más nos identifiquemos, pues tratar de mirar cómo imitar esa actitud. Segundo, mirar los cambios positivos que he tenido en mi vida y orar por quien me ha ayudado. Es decir, nosotros también hemos contado con intercesores, alguien que nos ayudó a ser mejores, alguien que nos ayudó a salir como de un lugar que nos impedía seguir adelante. Hemos tenido cambios positivos muy buenos y de eso no hemos salido solos, hemos tenido intercesores. Ora por esas personas. Y por último, ayudar a que el mensaje de Jesús sea atractivo. Eso es un gran compromiso, para que muchos griten el querer estar junto a Jesús, conocerlo, amarlo, seguirlo, proclamarlo. Que de esta manera entonces
podamos hacer de esta lección, de esta lectura orante de la Biblia, un espacio espiritual de oración, pero también de vivencia. Que nuestro patrono San Luis Beltrán siga intercediendo por nosotros y que la palabra, el Evangelio, ocupe un lugar central en nuestras casas. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Felicidades.